Gracias, Pastor Ulises Torres. El título para el tema miércoles 10 de octubre es El afán y la lucha de los que guardan la ley. A través de las Escrituras, nosotros podemos ver que los siervos escogidos por Dios siempre tuvieron luchas espirituales y personales que debían superar. Hay grandes bendiciones en cumplir la ley de Dios. No todo era pruebas para el pueblo de Dios y sus líderes. También había beneficios de parte de Dios para ellos. Josué era un ejemplo de que Dios bendice a sus siervos. Él anduvo siguiendo los preceptos de Dios y por su fidelidad Dios lo bendijo a él y al pueblo. Vez tras vez Dios le decía al pueblo de Israel que si obedecían su ley y le eran fieles a su palabra, iban a prosperar y serían una poderosa nación. Segunda de Crónicas 3, 20 y 21 nos dice lo siguiente: y de esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno y lo recto, verdadero delante de Dios. Versículo 22. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo a la ley y a los mandamientos, buscó a su Dios e hizo de todo corazón y fue prosperado. Ezequías, el rey de Jerusalén para aquel entonces, hizo lo bueno y recto delante de Dios y dice las Escrituras que fue prosperado. Esto quiere decir que Ezequías fue bendecido por Dios. Ezequías, al igual que Josué, hizo lo recto ante los ojos del Señor y por eso prosperó. Cualquiera que sea la profesión que ejerzamos en cualquier aspecto de la vida, debemos enfatizar siempre la obediencia a Dios. Sin embargo, aunque seamos obedientes a los mandamientos de Dios, no estamos extensos a los problemas. Muchos se entregan a Jesús pensando que si lo hacen de inmediato sus problemas tendrán solución. Pero después de un tiempo de su decisión se dan cuenta de que la vida cristiana también tiene obstáculos que hay que superar. Y la pregunta sería, ¿cómo podemos explicar que los cristianos también les ocurren desastres? Lo cierto es que es difícil de explicar. Vivimos en un mundo lleno de pecado, lleno de maldad. Vivimos en un mundo en gran conflicto y eso hace estragos en la vida y ninguno de nosotros es inmune a eso. En Marcos 6, Job 1 y 2 de Corintios 11 vemos tres ejemplos de personas que le eran fiel a Dios, pero aún así tuvieron que pasar por situaciones difíciles en su vida espiritual. Uno de ellos fue Juan el Bautista, este siervo del Señor que su único propósito en la vida era anunciar a Jesús como el Mesías, murió de una forma desastrosa cuando la hija de Herodia le pidió a Herodes la cabeza de Juan el Bautista. Otro ejemplo de un siervo fiel a Dios que pasó por adversidades la podemos ver en la vida de Job. La Biblia describe a Job como un hombre recto y temeroso de Dios, pero tuvo que pasar por dificultades también. Perdió todas sus riquezas, perdió su familia, contrajo una gran enfermedad. Sus amigos lo juzgaron. Pero lo interesante de la vida de Job fue que nunca pronunció una palabra de maldición contra Dios por lo que le estaba pasando a él. Y Dios lo bendijo devolviéndole el doble de lo que había perdido. Y por último, hablaremos de Pablo, un perseguidor de cristianos que se volvió cristiano. Pablo, un hombre que predicó la misión, que hizo la misión, escribió todo lo que pasó por serle fiel a Dios. Pablo fue azotado, apedreado, encarcelado, pasó hambre, frío, persecuciones, entre otras cosas más. Y lo interesante de este hombre es que nunca se apartó
de Jesucristo. Sin lugar a duda, queridos hermanos, ser bueno y fiel y respetuoso a Dios, muchas veces las cosas no van a salir bien o muchas veces no vamos a ser prosperados, porque la prosperidad que Dios ofrece es una prosperidad espiritual y no una prosperidad material. Dios promete que estará con aquellos que obedecen a su ley y le son fieles a Él. Dios le ofrece la oportunidad de poder ver su poder y presenciar los milagros que Él puede hacer en la vida de las personas a través de sus siervos. Decirle a una persona que por obedecer la ley de Dios y por aceptar el evangelio sus problemas serán solucionados es una falsa acusación, es una falsa enseñanza. Y nos haríamos la pregunta, entonces, ¿por qué sufren los fieles? Podemos decir que los fieles sufren porque son diferentes y practican el bien y por eso no encajan en un mundo donde las personas se inclinan en hacer el mal. Que Dios te bendiga. Ahora seguimos este estudio con el pastor Daniel Gaspar.